si todo lo que le enseñaron sobre una de las figuras más controversiales del cristianismo fuera solo una fracción de la verdad? ¿Y si María Magdalena no fue simplemente una discípula arrepentida, sino la guardiana de uno de los secretos más profundos de la historia cristiana? Un secreto tan poderoso que generaciones enteras de líderes religiosos trabajaron incansablemente para mantenerlo lejos de los ojos del mundo. Un secreto que involucraba no solo una relación íntima, sino una línea de sangre sagrada que podría haber cambiado completamente el rumbo de la fe occidental. Hoy, usted está a punto de embarcarse en un viaje que desafía siglos de enseñanzas. Un viaje que explora manuscritos perdidos, tradiciones olvidadas y evidencias arqueológicas que muchos intentaron borrar. Prepárese, por favor, para cuestionar todo lo que pensaba saber. Durante siglos, la Iglesia presentó a María Magdalena de una forma muy específica, primero como prostituta arrepentida, después, tras revisiones teológicas, como discípula devota. Pero ¿y si ambas narrativas fueran solo capas superficiales de una historia mucho más compleja y revolucionaria? Lo que los evangelios canónicos omiten, los textos apócrifos sugieren, lo que la tradición oficial silenció, las leyendas populares preservaron. Mientras usted creció escuchando una versión de la historia de María Magdalena, evidencias esparcidas por manuscritos antiguos, tradiciones orales del sur de Francia y hasta símbolos arquitectónicos en catedrales medievales cuentan una narrativa completamente diferente. Imagine, por favor, descubrir que María Magdalena no era solo una testigo de la resurrección, sino la portadora de un legado genético sagrado. Que ella no solo siguió a Jesús, sino que llevó consigo, literalmente, el futuro de un linaje que tendría implicaciones teológicas, políticas y espirituales inmensas. Este no es un viaje para demonizar instituciones o atacar creencias. Es una exploración honesta de lo que las fuentes históricas realmente preservaron, de lo que fue deliberadamente omitido y del por qué. Se trata de entender cómo las narrativas se construyen, cómo el poder y la política moldean la teología, y cómo la búsqueda de la verdad histórica puede coexistir con la fe personal. La pregunta no es si debe creer en todo lo que se presentará aquí. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a conocer lo que fue escondido? Este video no está basado en sensacionalismo o teorías infundadas. Cada afirmación que haremos estará anclada en fuentes verificables. Manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, tradiciones preservadas por la Iglesia Ortodoxa Oriental, leyendas medievales documentadas por historiadores y hasta descubrimientos arqueológicos recientes que arrojan nueva luz sobre la vida de las primeras comunidades cristianas. Vamos a explorar el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, textos que fueron considerados heréticos, pero que representan corrientes cristianas tan antiguas como los evangelios que usted conoce. Vamos a examinar la tradición de Sainte Marie de la Mer en Francia, donde la leyenda de Sara, la descendiente sagrada, es venerada hace más de 1000 años. Este no es un ataque a la fe cristiana. Muchos estudiosos cristianos devotos pasaron sus vidas investigando estas mismas cuestiones. Se trata de honestidad intelectual. Se trata de reconocer que la historia del cristianismo primitivo era mucho más diversa, rica y compleja de lo que nos enseñaron. Estamos aquí para explorar, cuestionar y comprender. No para destruir, sino para iluminar. Imagine, por favor, a una joven mujer, en los primeros siglos de la era cristiana, huyendo a través del Mediterráneo. Ella lleva en sus brazos algo precioso. No solo recuerdos de Jesús, no solo enseñanzas secretas, sino posiblemente una niña, una descendiente directa del Cristo. Alrededor de ellas, el mundo que conocían se desmorona. Persecución, violencia, borrado sistemático de su historia. María Magdalena sabe que proteger este legado es más importante que su propia vida, porque esta verdad, si fuera conocida, podría haber destruido los cimientos del poder eclesiástico que comenzaba a consolidarse. Una verdad que demostraría que Jesús no era solo divino, sino también profundamente humano. Una verdad que cuestionaría cada estructura de autoridad que se estaba construyendo en su nombre. Este es un secreto por el cual María Magdalena habría estado dispuesta a morir. Y según algunas tradiciones, fue exactamente lo que sucedió. Porque este secreto fue tan peligroso, ¿qué estaba en juego? Y lo más importante, ¿qué nos muestran realmente las evidencias cuando miramos más allá de las narrativas oficiales? ¿Está usted listo para descubrir la verdad?
Entonces, respire profundo, por favor. Abra su mente, por favor. Este viaje va a desafiar todo lo que pensaba saber sobre el cristianismo primitivo, sobre María Magdalena y sobre la naturaleza de la propia fe. Comencemos, pues. Para comprender la verdad sobre María Magdalena, primero necesitamos entender el mundo en el que vivió. No el mundo sanitizado y simplificado de las historias bíblicas infantiles, sino la realidad brutal y compleja de Judea del siglo I, bajo ocupación romana. Jesús no nació en un vacío. Nació en una sociedad judía profundamente estratificada, oprimida por un imperio extranjero, hirviendo con movimientos mesiánicos y revolucionarios. Era un tiempo de tensión extrema, entre tradición e innovación, entre sumisión y rebelión, entre el viejo mundo y algo radicalmente nuevo que estaba intentando nacer. Dentro de ese contexto, las mujeres ocupaban una posición particularmente difícil. Según la ley judía de la época, las mujeres eran propiedad legal, primero de sus padres, después de sus maridos. No podían testificar en tribunales, no podían estudiar la Torá formalmente, no podían tocar los rollos sagrados en las sinagogas. Su valor se medía principalmente por su capacidad de producir herederos varones. Pero Jesús de Nazaret hizo algo extraordinario. Desafió esas normas radicalmente. Los evangelios canónicos, incluso después de siglos de edición para minimizar el papel de las mujeres, aún preservan trazos de esta revolución. Jesús hablaba públicamente con mujeres, enseñaba a mujeres, incluía mujeres en su círculo íntimo. Aceptaba apoyo financiero de mujeres ricas que habían roto con las normas sociales para seguirlo. Y entre esas mujeres, una se destacaba, María, llamada Magdalena, de la ciudad de Magdala. Magdala era una próspera ciudad pesquera en la costa oeste del mar de Galilea. Las evidencias arqueológicas muestran que era un centro de comercio, particularmente conocido por su industria de salazón de pescado y producción de tintes de púrpura. No era una aldea pobre. Era una ciudad cosmopolita, conectada a las rutas comerciales romanas. Esto nos dice algo crucial sobre María Magdalena. Ella no era una campesina indigente. El hecho de ser identificada por su ciudad de origen, en vez de por su padre o marido, sugiere que tenía estatus e independencia propios, algo extremadamente raro para mujeres de aquella época. Los evangelios canónicos nos dicen que viajaba con Jesús y los 12, ayudando a sostener el ministerio con sus propios recursos. En Lucas 8:2-3, somos informados de que María Magdalena, Juana, esposa de Cusás, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, proveían para Jesús y sus discípulos con sus propias posesiones. Esto no era caridad ocasional, era patrocinio continuo y sustancial. Aquí está algo que raramente nos enseñan. El movimiento de Jesús era financieramente dependiente de mujeres ricas. Sin ellas, no existiría el cristianismo como lo conocemos. Pero había algo más sobre María Magdalena. Los evangelios canónicos mencionan que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Durante siglos, esto fue interpretado como evidencia de posesión demoníaca, o peor, como código para prostitución. Pero los estudiosos modernos ofrecen una interpretación muy diferente. En textos judíos y cristianos primitivos, demonios frecuentemente representaban no entidades sobrenaturales, sino aflicciones físicas, psicológicas o espirituales. El número 7 tenía un significado simbólico profundo: completitud, totalidad. 7 demonios podría significar una cura completa, una transformación total, quizás de una enfermedad grave que la medicina de la época no comprendía. Lo que sabemos con certeza es que, después de ese encuentro con Jesús, María Magdalena se convirtió en una de sus seguidoras más devotas. Estuvo presente en la crucifixión cuando la mayoría de los discípulos varones había huido con miedo. Fue la primera testigo de la resurrección y, según el Evangelio de Juan, Jesús la llamó Rabuni, maestra profesora, un título de profundo respeto. Los evangelios canónicos, escritos décadas después de la muerte de Jesús por autores que nunca lo conocieron, basados en tradiciones orales que habían pasado por múltiples ediciones e interpretaciones, aún preservan un hecho ineludible. María Magdalena era central para la historia de Jesús. No podían borrarla completamente porque su presencia era demasiado verdadera, demasiado atestiguada, demasiado importante para ser negada. Pero aquí está lo que esos evangelios canónicos no le cuentan a usted.
representan solo una pequeña fracción de los textos cristianos primitivos que existieron. Durante los primeros siglos del cristianismo, decenas, posiblemente cientos de evangelios, epístolas, actas y apocalipsis circulaban entre diferentes comunidades cristianas. Esos textos presentaban visiones muy diferentes de quién era Jesús, de lo que enseñaba y, crucialmente, del papel de María Magdalena. En muchos de esos textos perdidos, María Magdalena no es una seguidora periférica, es la discípula principal, la líder espiritual, aquella que comprendió las enseñanzas de Jesús más profundamente que cualquiera de los 12 apóstoles varones. Y en algunos de esos textos hay sugerencias, algunas sutiles, otras explícitas, de que la relación entre Jesús y María Magdalena iba mucho más allá de maestro y discípula. Si este viaje sobre María Magdalena está desafiando lo que usted creía saber, imagine, por favor, todo lo que aún falta por descubrir. Este canal existe para explorar la historia y el significado profundo de la fe cristiana, no como dogma incuestionable, sino como un viaje vivo de descubrimiento. Únase a esta comunidad de exploradores presionando el botón de suscripción. No prometemos respuestas fáciles, pero sí un viaje honesto hacia la verdad sobre el cristianismo primitivo y sus figuras más enigmáticas. Ahora continuemos pues. En diciembre de 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando cerca de un acantilado próximo a la ciudad de Nag Hammadi, buscando fertilizante natural para sus plantaciones. Lo que encontró cambiaría completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Dentro de una jarra de cerámica sellada había 13 códices de cuero conteniendo 52 textos, evangelios, apocalipsis, enseñanzas secretas, la mayoría de los cuales no había sido vista hacía más de 1500 años. Estos eran los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, preservados en el desierto egipcio desde aproximadamente el siglo IV. Y entre esos textos estaba algo extraordinario, el Evangelio de María. El Evangelio de María no es ficción moderna, es un manuscrito real, datado del siglo II, preservado en copto, el idioma de los cristianos egipcios antiguos. Fragmentos de él también fueron encontrados en griego, sugiriendo que fue ampliamente distribuido en el mundo cristiano primitivo. Y lo que ese evangelio nos dice es revolucionario. En él, después de la resurrección, María Magdalena aparece como la discípula que mejor comprendió las enseñanzas espirituales de Jesús. Cuando los otros discípulos están aterrorizados y confusos, es María quien los conforta y los instruye. Ella comparte una visión que tuvo de Jesús resucitado, revelando enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma y de la realidad. Pero aquí está la parte inquietante. Pedro, representando la autoridad apostólica masculina emergente, desafía a María. Él cuestiona si Jesús realmente habría compartido enseñanzas secretas con una mujer, enseñanzas que no compartió con los hombres. La tensión en el texto es palpable. Es un conflicto sobre autoridad espiritual, sobre quién tiene el derecho de enseñar, sobre el papel de las mujeres en el liderazgo de la iglesia naciente. Y Leví, probablemente el apóstol Mateo, defiende a María, diciéndole a Pedro, si el Salvador la consideró digna, ¿quién es usted para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Deje que esa frase penetre, la amó más que a nosotros. El Evangelio de María no fue incluido en la Biblia canónica, pero no porque fuera falso o inventado. Fue excluido porque presentaba una visión del cristianismo primitivo que entraba en conflicto con las estructuras de autoridad que se estaban consolidando en los siglos III y IV, estructuras que excluían sistemáticamente a las mujeres del liderazgo. Pero no se detiene ahí. Hay otro texto aún más explícito, el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe, también encontrado en Nag Hammadi, contiene un pasaje que ha generado debate intenso entre estudiosos durante décadas. En el texto copto, parcialmente dañado, leemos: la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en... Aquí el manuscrito está dañado. La palabra que sigue, besarla en, está perdida. Algunos estudiosos reconstruyen como boca, otros como frente. Pero independientemente de la palabra específica, el significado es claro. Había intimidad física entre Jesús y María Magdalena, expresada a través de besos,
Un gesto que, en el contexto judío del siglo I, tendría un significado profundo. Ahora, antes de continuar, es crucial entender algo. Estos textos no fueron escritos por esotéricos locos en los márgenes del cristianismo. Los gnósticos representaban una tradición cristiana legítima, con raíces que se remontan a los primeros años después de la muerte de Jesús. Tenían sus propias iglesias, sus propios obispos, sus propias tradiciones de enseñanza. Fueron declarados herejes no porque sus textos fueran obviamente falsos, sino porque perdieron una batalla política y teológica en los siglos III y IV, cuando el cristianismo ortodoxo se estaba consolidando como religión de Estado del Imperio Romano. Pero aquí está algo que debería hacernos reflexionar. Si estos textos eran pura invención, ¿por qué los padres de la Iglesia se esforzaron tanto en refutarlos tan vigorosamente? ¿Por qué Tertuliano, Ireneo y otros teólogos primitivos escribieron tratados enteros atacando específicamente la idea de que María Magdalena tenía autoridad apostólica? La respuesta es simple: porque muchos cristianos en el siglo II y III realmente creían que María Magdalena era una líder espiritual legítima, posiblemente la líder más importante después de Jesús. Esa creencia estaba lo suficientemente difundida para ser una amenaza a la autoridad masculina consolidada. Y si había una tradición de que María Magdalena no era solo una discípula, sino la compañera de Jesús, posiblemente su esposa, entonces lógicamente podría haber descendientes, un linaje, una descendencia que llevaba la sangre de Jesucristo. Esto no es especulación sin fundamento. Es una extrapolación lógica de evidencias históricas reales, de textos que existen físicamente, que fueron escritos por cristianos devotos que creían estar preservando la verdad sobre Jesús y María Magdalena. La cuestión no es si estos textos están correctos o incorrectos en un sentido dogmático. La cuestión es, ¿por qué fueron suprimidos? ¿Qué estaba en juego que hacía estas narrativas tan peligrosas para la iglesia emergente? Para entender completamente por qué la narrativa sobre María Magdalena fue transformada tan drásticamente, necesitamos sumergirnos en tres conceptos clave que eran centrales al cristianismo primitivo: apostolicidad, sucesión apostólica y autoridad para enseñar. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, no había cristianismo en singular. Había cristianismos, en plural. Diferentes comunidades, esparcidas por el Mediterráneo y más allá, tenían interpretaciones radicalmente diferentes de quién era Jesús, de lo que enseñaba y de lo que significaba seguirlo. La gran cuestión que todas esas comunidades enfrentaban era: ¿quién tiene autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo sabemos cuál versión del cristianismo es la verdadera? La respuesta que emergió, y que eventualmente prevaleció, fue la doctrina de la sucesión apostólica. La idea es simple, pero poderosa. La autoridad espiritual fluye directamente de Jesús hacia los 12 apóstoles, y de ellos hacia los obispos que ellos ordenaron, y de esos obispos hacia los próximos, formando una cadena ininterrumpida de autoridad. Si usted puede rastrear su linaje de ordenación de vuelta a los 12 apóstoles, su interpretación del cristianismo es legítima. Si no puede, es herejía. ¿Pero percibe el problema? Esta doctrina presupone que los 12 apóstoles varones eran los únicos receptores legítimos de la autoridad de Jesús. Automáticamente excluye a María Magdalena y a todas las otras mujeres que fueron discípulas de Jesús, sin importar qué tan cercanas fueran a él. Y aquí es donde la cosa se pone políticamente interesante. Esta doctrina se consolidó precisamente en el momento en que el cristianismo se estaba convirtiendo en una religión de masas en el Imperio Romano, una institución jerárquica que necesitaba estructuras claras de poder y autoridad. María Magdalena representaba una amenaza a esa estructura porque su autoridad no venía de ordenación por hombres, venía de su relación directa e íntima con Jesús. En los evangelios gnósticos, ella enseña porque Jesús la instruyó personalmente, porque ella conocía el todo, porque él la amaba especialmente. Eso es una forma de autoridad radicalmente diferente, una que no depende de jerarquías institucionales, sino de conocimiento directo y experiencia espiritual personal. Para los padres de la Iglesia que estaban tratando de consolidar la ortodoxia y la autoridad institucional, esto era inaceptable. Si María Magdalena pudiera tener autoridad apostólica basada simplemente en su cercanía con Jesús, en su comprensión espiritual,
en su conocimiento directo, entonces cualquier persona podría reclamar esa misma autoridad. La jerarquía se desmoronaría. Entonces María Magdalena necesitaba ser neutralizada. No podían borrarla completamente. Estaba demasiado arraigada en las tradiciones sobre la resurrección, pero podían transformarla de líder espiritual en pecadora arrepentida. Podían sustituir su autoridad apostólica por un arrepentimiento sumiso. Y exactamente eso fue lo que sucedió. En el año 591, el Papa Gregorio I declaró oficialmente que María Magdalena era la misma persona que la pecadora anónima mencionada en Lucas 7, que ungió los pies de Jesús. Nada en los textos bíblicos justificaba esa identificación, pero sirvió perfectamente al propósito de redefinir a María Magdalena, de apóstola a prostituta arrepentida, de maestra a pecadora salvada, de líder a seguidora sumisa. Esta transformación no fue accidental, fue una elección deliberada, parte de un proceso mayor de marginación de las mujeres en el liderazgo cristiano que ocurrió entre los siglos II y IV. Y aquí llegamos al punto crucial. Si María Magdalena era de hecho la compañera de Jesús, si era su pareja espiritual, si había una tradición de que tuvieron descendencia, entonces esa descendencia representaría la verdadera sucesión apostólica. No a través de ordenación institucional, sino a través de sangre y linaje. Imagine, por favor, la amenaza que eso representaba. Una descendiente, portando el linaje directo de Jesucristo. En un mundo donde la autoridad espiritual estaba siendo cuidadosamente canalizada a través de jerarquías exclusivamente masculinas, la existencia de tal descendencia sería explosiva. Si está acompañando esta investigación sobre los misterios del cristianismo primitivo y quiere continuar explorando estas verdades ocultas, deje un comentario abajo compartiendo lo que más le ha sorprendido hasta ahora sobre María Magdalena. Esta conversación no termina en el video. Continúa con usted, conmigo, con todos los que buscan comprender las raíces profundas de nuestra fe. Construyamos juntos esta comunidad de buscadores. Para comprender la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena, necesitamos comprender algo fundamental. Jesús era judío, vivió como judío, enseñó como un rabino judío y operó dentro del contexto de la ley y la tradición judías del siglo I. Y según la tradición judía de la época, era no solo aceptable, sino esperado que un rabino fuera casado. El Talmud, la compilación central de la ley oral judía, declara explícitamente que un hombre soltero no debería ser maestro. Los estudiosos del judaísmo del Segundo Templo, el periodo en que Jesús vivió, concuerdan ampliamente en que los rabinos casados eran la norma absoluta. El celibato era excepcional, practicado por grupos específicos como los esenios, pero ciertamente no era el estándar. Entonces aquí está la pregunta perturbadora. Si Jesús seguía las tradiciones judías, y los evangelios muestran que sí en muchos aspectos, si era reconocido como rabino, y los evangelios lo llaman así repetidamente, ¿por qué sería célibe? La respuesta tradicional es que Jesús trascendía las normas humanas, que era diferente. Pero esa explicación proviene de siglos de teología cristiana, no de los propios evangelios. Los evangelios canónicos simplemente no mencionan el estado civil de Jesús, ni afirman que era célibe, ni que estaba casado. Ese silencio es significativo, porque si Jesús fuera excepcionalmente célibe en una cultura donde eso era altamente inusual, los evangelios probablemente lo mencionarían y explicarían. El hecho de no mencionarlo sugiere que no había nada excepcional que reportar, es decir, que Jesús probablemente seguía las normas culturales de estar casado. Pero ¿con quién estaría casado? Examinemos, por favor, las evidencias circunstanciales que apuntan hacia María Magdalena. Primero, ella tenía recursos propios para viajar con Jesús y sostener su ministerio, algo que sugiere que no estaba bajo la autoridad de padre o marido. En una sociedad patriarcal, una mujer con tal independencia era rara y notable. Segundo, está presente en los momentos más cruciales e íntimos de la vida de Jesús, la crucifixión y la resurrección. Los evangelios canónicos consistentemente la colocan en esos momentos decisivos, frecuentemente listada primero entre las mujeres, sugiriendo primacía. Tercero, el papel de María Magdalena en el sepulcro de Jesús sigue las tradiciones judías de que eran las mujeres de la familia, esposas, madres, hijas, las que preparaban los cuerpos para el entierro.
La presencia de María Magdalena en ese momento íntimo no sería apropiada a menos que tuviera un vínculo familiar con Jesús. Cuarto, existe un detalle fascinante en Juan 20. Cuando María Magdalena encuentra a Jesús resucitado, intenta tocarlo y él dice, no me detengas. Noli me tangere en latín. La palabra griega usada es haptomai, que significa agarrarse o sujetar firmemente, sugiriendo no un toque casual, sino un abrazo íntimo. Ese tipo de intimidad física sería altamente impropia entre un rabino y una discípula común, pero perfectamente natural entre marido y esposa. Ahora, conecte por favor esos puntos con los textos gnósticos que describen a María Magdalena como compañera de Jesús, término que en arameo y en griego tiene connotaciones matrimoniales. En los evangelios de Felipe y de María, la intimidad entre ellos se describe de formas que los estudiosos reconocen como lenguaje matrimonial codificado. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Jesús y María Magdalena estaban casados según las tradiciones judías, y si tuvieron relaciones conyugales normales, porque la sexualidad matrimonial era vista como sagrada en el judaísmo, entonces la posibilidad de tener descendencia no solo es plausible, es probable. Y aquí entramos en territorio que ha sido explorado por estudiosos serios, aunque controversial, la posibilidad de que Jesús y María Magdalena tuvieran descendencia. Algunos manuscritos medievales, particularmente tradiciones preservadas en Francia y en la tradición carolingia, hablan de un linaje sagrado, de descendientes de Jesús que fueron protegidos en secreto. La leyenda de María Magdalena viajando a Francia después de la crucifixión, trayendo consigo el Santo Grial, puede no referirse a una copa literal, sino a algo mucho más precioso: descendencia. Sangral, en francés antiguo, puede ser interpretado como sangre real, linaje real. Esto transforma completamente el significado de la huida de María Magdalena. Ella no estaba solo escapando de persecución, estaba protegiendo la descendencia de Jesús, sangre que portaba su legado genético y espiritual. Y aquí está algo que debería hacernos reflexionar profundamente. María Magdalena desaparece de los registros históricos canónicos después de la resurrección. Para alguien tan central en los evangelios, su desaparición súbita es extraña. Pero tiene sentido absoluto si estuviera huyendo, si estuviera escondiéndose, si estuviera protegiendo un secreto tan explosivo que podría cambiar el cristianismo para siempre. Su sacrificio no fue solo soportar la crucifixión de Jesús, fue vivir el resto de su vida en el exilio, protegiendo una verdad que el mundo no estaba listo para aceptar, salvaguardando una descendencia cuya simple existencia desafiaría todas las estructuras de poder que se estaban construyendo en nombre de Jesús. Para entender cómo la verdad sobre María Magdalena fue sistemáticamente borrada, necesitamos rastrear la evolución histórica de las narrativas cristianas del siglo I al siglo IV, un periodo crucial de transformación. En el siglo I, inmediatamente después de la muerte de Jesús, existen múltiples comunidades cristianas operando de forma independiente. En Jerusalén, los seguidores de Santiago, hermano de Jesús, mantienen prácticas judías estrictas. En Antioquía, comunidades más helenizadas comienzan a formarse. En Alejandría, tradiciones místicas y gnósticas florecen. En Roma, estructuras jerárquicas inspiradas en el modelo imperial romano comienzan a emerger. Cada una de estas comunidades tiene sus propias tradiciones orales sobre Jesús, sus propias colecciones de enseñanzas, sus propias figuras de autoridad, y muchas de esas comunidades veneraban a María Magdalena como líder espiritual. En el siglo II, las cosas comienzan a cambiar. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empiezan a circular más ampliamente y a ganar estatus de autoridad. Pero esos no eran los únicos evangelios. El evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad y decenas de otros textos circulaban simultáneamente. En este periodo, vemos el primer conflicto claro entre diferentes visiones de María Magdalena. Algunos textos la presentan como apóstola y líder, otros intentan minimizar su papel. La tensión entre Pedro, representando la autoridad institucional masculina, y María Magdalena, representando la autoridad espiritual basada en el conocimiento directo, aparece repetidamente en los textos.
Es también en el siglo II que comenzamos a ver los primeros ataques teológicos organizados contra los gnósticos y sus tradiciones sobre María Magdalena. Ireneo de Lyon, escribiendo alrededor de 180 d.C., ataca específicamente los textos que elevan a María Magdalena, llamándolos herejía. Pero aquí está lo crucial que hay que entender. Ireneo no los ataca porque sean obviamente falsos. Los ataca porque representan una amenaza a la ortodoxia que está tratando de establecer. Su propia virulencia sugiere que estas tradiciones sobre María Magdalena eran ampliamente aceptadas. No necesitaría refutarlas tan vigorosamente si fueran marginales. En el siglo III, la situación se intensifica. El cristianismo está creciendo rápidamente, pero también está cada vez más fragmentado. Los emperadores romanos ocasionalmente persiguen a los cristianos, pero también hay periodos de tolerancia. En este ambiente caótico, diferentes facciones cristianas compiten por legitimidad. La facción que eventualmente vencería, lo que ahora llamamos cristianismo ortodoxo, estaba consolidando su poder a través de dos estrategias principales: establecer un canon fijo de escrituras autorizadas y construir una jerarquía clerical basada en la sucesión apostólica a través de los 12 apóstoles varones. María Magdalena no encajaba en esa estructura, así que su memoria necesitaba ser transformada. Es en el siglo III que comienza la confusión deliberada entre María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima de Lucas 7. Los estudiosos modernos concuerdan en que estas son personas diferentes, pero la iglesia primitiva comenzó a fusionarlas intencionalmente, creando una María Magdalena compuesta que era convenientemente más pecadora que apóstola. Y entonces llega el siglo IV, el punto de inflexión decisivo. En el 313 d.C., el emperador Constantino legaliza el cristianismo. En el 325 d.C., convoca el concilio de Nicea para establecer una ortodoxia uniforme. En el 380 d.C., el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Estas transformaciones políticas tuvieron consecuencias teológicas enormes. El cristianismo ya no era una religión perseguida de disidentes, era la religión del imperio, del poder, de la autoridad. Y la forma de cristianismo que Constantino y sus sucesores favorecieron fue la ortodoxa, jerárquica y patriarcal. En los siglos IV y V, vemos la supresión sistemática de los textos gnósticos y de otras tradiciones alternativas. Esto no sucedió solo a través del debate teológico, sucedió a través de la destrucción física. Bibliotecas fueron quemadas, manuscritos fueron confiscados, personas que preservaban textos heréticos fueron perseguidas. Los manuscritos de Nag Hammadi solo sobrevivieron porque alguien, probablemente un monje que sabía que su biblioteca estaba a punto de ser confiscada, los selló en una jarra y los escondió en el desierto. Permanecieron allí por 1600 años, preservando versiones del cristianismo que fueron casi completamente borradas. Y entre lo que fue borrado, estaba la verdad sobre María Magdalena. No solo que era una líder espiritual legítima, sino que pudo haber sido la compañera de Jesús, posiblemente madre de su descendencia, la guardiana de un secreto que el cristianismo institucional no podía permitir que se conociera. En el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I declaró oficialmente que María Magdalena era una prostituta arrepentida, la transformación estaba completa. La apóstola había sido sustituida por la pecadora. La líder había sido transformada en seguidora. La verdad había sido enterrada bajo siglos de dogma. Pero la verdad, como los manuscritos en el desierto, tiene una manera de sobrevivir. La metamorfosis de María Magdalena de apóstola a prostituta no fue un accidente histórico. Fue una reescritura deliberada, sistemática y altamente efectiva de su identidad. Una de las campañas de desinformación más exitosas de la historia. Vamos a examinar exactamente cómo sucedió esto, paso a paso, siglo a siglo. Paso 1. Fusión de identidades. Los evangelios canónicos mencionan varias Marías: María Magdalena, María de Betania, hermana de Lázaro, María Madre de Santiago, y una pecadora anónima que unge a Jesús en Lucas 7. En los textos originales griegos, estas son claramente personas diferentes, en contextos diferentes, en momentos diferentes, pero entre los siglos III y VI, los teólogos comenzaron a fusionarlas intencionalmente. ¿Por qué? Porque si María Magdalena pudiera ser identificada con la pecadora anónima,
Su autoridad apostólica podría ser neutralizada a través de la sexualización de su identidad. La lógica era simple y perversa. Una pecadora sexual arrepentida es una figura de compasión y misericordia divina, pero no es una líder. Ella es salvada, pero no salva a otros. Ella es testigo de la gracia, pero no tiene autoridad para enseñar. Paso 2. Identificación con prostitución. Pero los textos no dicen que la pecadora era prostituta. Simplemente se describe como una mujer de la ciudad que era pecadora. En el contexto judío, eso podría significar muchas cosas: violación de leyes dietéticas, asociación con gentiles, no observancia del sábado. Pero la interpretación patrística escogió específicamente la prostitución. ¿Por qué? Porque la prostitución es el pecado femenino por excelencia en sociedades patriarcales. Transgresión sexual, falta de control masculino, autonomía corporal femenina. Todas las cosas que las sociedades patriarcales más temen en las mujeres. Al transformar a María Magdalena en prostituta, los padres de la Iglesia no estaban solo borrando su autoridad apostólica, estaban creando un arquetipo de feminidad redimida. La mujer pecadora, sexual, descontrolada, que es salvada a través de la sumisión a la autoridad masculina. Jesús primero, después la Iglesia masculina. Paso 3. Institucionalización de la calumnia. En 591 d.C., el Papa Gregorio I hizo oficial lo que había sido sugerido por siglos. En su Sermón 33 declaró: ella, a quien Lucas llama la pecadora, a quien Juan llama María, creemos ser la María de la cual 7 demonios fueron expulsados. Así fue. Con la autoridad papal, la fusión estaba completa. María Magdalena, ni la prostituta arrepentida, se convirtió en dogma oficial de la Iglesia Católica, y esa identificación persistió por casi 1400 años. Solamente en 1969, la Iglesia Católica oficialmente reconoció que María Magdalena, María de Betania y la pecadora de Lucas eran personas diferentes, pero el daño ya estaba hecho. En la imaginación popular, María Magdalena sigue siendo la prostituta. Paso 4. Arte y cultura popular. La transformación fue consolidada a través del arte. Pinturas medievales y renacentistas retratan a María Magdalena como una penitente arrepentida, frecuentemente seminuda, con cabello largo suelto, señal de sexualidad en iconografía medieval, llorando a los pies de Jesús o viviendo como ermitaña en el desierto. Esas imágenes tienen un poder psicológico tremendo. Entraron en el inconsciente colectivo de la cristiandad. Incluso hoy, cuando usted piensa en María Magdalena, probablemente visualiza a una mujer con cabello largo, llorando, a los pies de Jesús, no a una líder espiritual autoritaria enseñando a los apóstoles. Pero esto es lo que esas representaciones oscurecen: las evidencias históricas reales sobre quién era María Magdalena. En los evangelios canónicos, María Magdalena no llora de arrepentimiento, llora de luto por la muerte de Jesús. No es salvada de la prostitución, es curada de aflicciones, los 7 demonios. No es seguidora pasiva, es la primera testigo de la resurrección, comisionada por Jesús para anunciar la buena nueva a los apóstoles. Juan 20, 17, 18. Preserva algo extraordinario. Jesús comisiona a María Magdalena como apóstola de los apóstoles. Aunque ese título no aparezca textualmente, está implícito en la función que cumple. Ella es enviada para enseñar a los propios apóstoles. Eso no es papel de prostituta arrepentida, eso es liderazgo apostólico. Paso 5. Lo que se perdió. Entonces, ¿qué se perdió en esa transformación? Primero, se perdió un modelo de liderazgo femenino en los albores del cristianismo. Si María Magdalena hubiera sido preservada como apóstola, la historia de la exclusión de las mujeres de la ordenación clerical sería mucho más difícil de justificar. Segundo, se perdió la posibilidad de que Jesús tuviera una pareja espiritual, una compañera que lo complementara y compartiera su ministerio como igual. Eso habría tenido implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones, la sexualidad, la pareja espiritual. Tercero, se perdió la verdad sobre la descendencia de Jesús, si es que existió. Una descendencia que habría representado la continuidad de la enseñanza de Jesús no a través de una institución, sino a través de un linaje. Descendencia que María Magdalena habría sacrificado todo para proteger. Porque si hubo descendencia, María Magdalena habría tenido que tomar una decisión terrible:
permanecer en Jerusalén y reivindicar su lugar como líder de la iglesia naciente, o huir con su descendencia para protegerla de fuerzas que verían esa sangre como amenaza existencial. Las tradiciones sobre María Magdalena huyendo a Francia, a Éfeso, a Egipto, tradiciones que existen en múltiples fuentes independientes, pueden no ser leyendas piadosas, pueden ser memorias preservadas de una huida real, de una madre protegiendo su descendencia, de un sacrificio que le costó a María Magdalena su propia historia, su propia memoria, su propia verdad. Ahora vamos a examinar las evidencias físicas y textuales que sustentan la posibilidad de que María Magdalena fuera más de lo que la tradición oficial nos cuenta, y que pudo haber existido, de hecho, descendencia de Jesús. Evidencia 1. Los manuscritos de Nag Hammadi. Descubiertos en 1945 en Egipto, estos 13 códices de cuero que contienen textos cristianos gnósticos del siglo II al IV constituyen evidencia física real. Usted puede verlos hoy en el Museo Copto de El Cairo y en otras instituciones. El Evangelio de María, encontrado en otro sitio en 1896 y publicado en 1955, existe en 3 fragmentos, 2 en griego y 1 en copto. Estos no son documentos modernos, son manuscritos antiguos auténticos que sobrevivieron porque fueron enterrados en el desierto. En esos textos, María Magdalena no es prostituta, es la mujer que conocía el todo, aquella a quien Jesús reveló misterios que no compartió con los 12. Evidencia 2. Tradiciones de Francia meridional. En la región de Provenza, Francia, existen tradiciones que se remontan al menos al siglo V a.C. y que cuentan que María Magdalena viajó allí después de la crucifixión. La ciudad de Sainte-Marie de la Mer, Santas Marías del Mar, recibe ese nombre debido a la tradición de que María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás llegaron allí en barco. La Basílica de Santa María Magdalena en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume afirma poseer los restos mortales de María Magdalena, descubiertos en 1279. El análisis forense moderno de esos restos es inconcluso, pero su existencia demuestra que la veneración de María Magdalena en Francia es antigua y arraigada. Pero he aquí el detalle intrigante. Esas tradiciones francesas no hablan solo de María Magdalena, hablan de su llegada con compañeros, y algunas versiones medievales mencionan específicamente descendencia. Evidencia 3. El simbolismo del Santo Grial. La literatura del Grial, particularmente los romances de Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach del siglo XII, es densa en simbolismo. El Grial se describe como un cáliz, pero también como una piedra, como un plato, como algo que contiene la sangre de Cristo. Los estudiosos literarios desde hace mucho tiempo reconocen que el Grial funciona como un símbolo multivalente, pero hay una interpretación fascinante. Saint Graal, Santo Grial, en francés antiguo, puede ser dividido como sang real, sangre real. Y si el Grial no fuera un objeto, sino una persona, un linaje, sangre real en el sentido literal, descendientes de Jesús llevando su ADN, su herencia genética, esa interpretación transforma completamente las leyendas artúricas. Los caballeros no están buscando un cáliz mágico, están buscando, o protegiendo, un linaje sagrado que fue preservado en secreto. Evidencia 4. Análisis textuales modernos. Los estudiosos modernos, al aplicar métodos críticos a los evangelios canónicos, encontraron algo interesante: capas de edición. Los textos muestran señales de haber sido modificados a lo largo tiempo, con material siendo añadido, eliminado o alterado. Particularmente interesantes son las inconsistencias en torno a María Magdalena. En Marcos 16, el final del Evangelio muestra señales claras de haber sido añadido posteriormente. El estilo es diferente y algunos de los manuscritos más antiguos no lo incluyen. ¿Por qué el final de Marcos, que trata precisamente de las apariciones de la resurrección a María Magdalena, habría sido añadido después? ¿Qué había en el final original que fue sustituido? Evidencia 5. El silencio ensordecedor. A veces, la evidencia más fuerte es lo que no se encuentra. Después de su aparición central en los relatos de la resurrección, María Magdalena desaparece completamente de los registros canónicos. Ningún hecho de los apóstoles, ninguna epístola, ningún relato de martirio. Para una figura tan importante en los evangelios, esa desaparición es extraordinaria. Compare, por favor, con Pedro, Juan
Santiago. Todos tienen tradiciones claras sobre sus vidas posteriores a la resurrección, sus ministerios, sus muertes. María Magdalena. Silencio. Pero no es un silencio total. Fuera de los textos canónicos, en tradiciones apócrifas, en leyendas locales, en textos gnósticos, María Magdalena aparece repetidamente, pero en lugares alejados de Jerusalén, en Francia, en Éfeso, en Egipto. Es como si hubiera un intento deliberado de borrar su rastro de los registros oficiales, mientras tradiciones alternativas preservaban la memoria de una mujer en fuga, en exilio, protegiendo algo precioso. Evidencia 6. Patrones de supresión. Quizás la evidencia más convincente no sean documentos específicos, sino patrones. A lo largo de los siglos II al V, vemos un patrón constante de supresión de textos que exaltan a María Magdalena, de ataques contra tradiciones que la presentan como líder, de esfuerzos sistemáticos para transformar su imagen. Ese nivel de esfuerzo sugiere que había algo real que suprimir. Si las tradiciones sobre María Magdalena como apóstola fueran pura invención marginal, ¿por qué la iglesia primitiva invertiría tanto esfuerzo refutándolas? Y si había tradiciones sobre ella como compañera de Jesús, como madre de su descendencia, tradiciones lo suficientemente peligrosas para amenazar la estructura de poder emergente, ¿cuánto esfuerzo sería necesario para suprimirlas? Ahora, una pregunta para que reflexione profundamente. Si María Magdalena realmente tuvo que elegir entre su propia voz histórica y la seguridad de su descendencia, ¿qué clase de madre tendría que ser para hacer ese sacrificio? ¿Y qué tipo de verdad esa descendencia llevaría que hiciera necesario tal sacrificio? Hablemos por favor de algo incómodo. Poder. Porque la transformación de María Magdalena de apóstola a prostituta no ocurrió en el vacío. Sucedió en el contexto de luchas brutales por el control del cristianismo naciente, luchas donde verdades incómodas eran suprimidas cuando amenazaban intereses establecidos. En los primeros siglos tras la muerte de Jesús, el cristianismo no era una religión unificada. Era un movimiento fragmentado, con decenas de facciones compitiendo por legitimidad. Y lo que estaba en juego no era únicamente teología abstracta, era poder real, político, económico. Quien controla la narrativa de Jesús, controla quién puede hablar en su nombre. Quien puede hablar en nombre de Jesús, controla comunidades de fieles. Quien controla comunidades de fieles, controla recursos, influencia, autoridad. Entonces, cuando diferentes facciones cristianas debatían acerca de María Magdalena, sobre el papel de las mujeres, sobre quién tenía autoridad apostólica, no se trataba de un debate académico. Era una batalla política con consecuencias concretas. Examinemos, por favor, los actores y sus intereses. Facción 1. Cristianismo judaizante, liderada por Santiago en Jerusalén. Esta facción buscaba mantener el cristianismo como un movimiento dentro del judaísmo. Exigían circuncisión, la observancia de las leyes dietéticas, la observancia del sábado. Su modelo de autoridad era familiar. Santiago lideraba porque era el hermano biológico de Jesús. Si María Magdalena era esposa de Jesús y madre de su descendencia, esta facción habría tenido interés en reconocer ese linaje familiar. Una descendiente de Jesús tendría legitimidad a través de parentesco directo. Pero esa facción fue devastada por la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. Su base de poder física fue destruida. Sus tradiciones fueron dispersadas. Facción 2. Cristianismo paulino, basada en gentiles convertidos. Pablo nunca conoció a Jesús en persona. Su autoridad provenía de una visión mística. Estaba construyendo un cristianismo para gentiles, libre de las leyes judías, basado en la fe, no en la observancia. Para Pablo, el linaje biológico de Jesús no importaba. Lo que importaba era la experiencia espiritual directa, la revelación mística. En sus cartas auténticas, raramente menciona la vida terrena de Jesús. Su foco es el Cristo resucitado, espiritual. Curiosamente, Pablo tampoco menciona a María Magdalena. ¿Por qué? Posiblemente porque representaba una forma de autoridad, el conocimiento directo del Jesús histórico, que competía con la autoridad visionaria que Pablo reclamaba. Facción 3. Gnósticos, basada en el conocimiento místico. Los gnósticos veneraban a María Magdalena precisamente porque representaba el conocimiento directo, la experiencia íntima con Jesús.
la comprensión de los misterios. Para ellos, era el modelo del verdadero discípulo, aquel que conocía el todo. Pero los gnósticos fueron finalmente declarados herejes. ¿Por qué? No porque sus ideas fueran obviamente falsas, sino porque su modelo de autoridad, conocimiento espiritual individual en lugar de una jerarquía institucional, era imposible de controlar. Si cualquier persona con suficiente conocimiento espiritual pudiera ser una autoridad, ¿cómo se construye una iglesia institucional? ¿Cómo se mantiene la ortodoxia? ¿Cómo se controla lo que las personas creen? Facción 4. Cristianismo ortodoxo. Basada en la sucesión apostólica. Esta es la facción que finalmente prevaleció. Su modelo de autoridad era ingenioso. Autoridad espiritual fluía de Jesús, los 12 apóstoles, obispos ordenados por ellos, la siguiente generación de obispos, y así sucesivamente. Este sistema tenía ventajas enormes. Autoridad verificable a través de una cadena de ordenación-control sobre quién puede enseñar, solo el clero ordenado, una jerarquía clara para resolver disputas teológicas, un modelo fácilmente comprensible y replicable. Pero tenía un problema: María Magdalena. Porque si tenía autoridad apostólica a través de su relación directa con Jesús, a través del conocimiento que Él le transmitió, a través de su intimidad con Él, esa autoridad no dependía de ordenación institucional. Peor aún, si tenía descendencia de Jesús, esa descendencia tendría autoridad a través de un linaje sanguíneo, no a través de ordenación. Eso crearía un modelo alternativo de legitimidad que competiría con la sucesión apostólica institucional. Entonces, María Magdalena necesitaba ser neutralizada, no mediante la negación. Era demasiado importante en los relatos de la resurrección, pero a través de la transformación, de apóstola a pecadora, de líder a seguidora, de autoridad a objeto de salvación. Y aquí está la parte más oscura. Si había descendencia, necesitaba desaparecer completamente. Porque mientras María Magdalena pudiera ser reinterpretada como prostituta arrepentida, la descendencia biológica de Jesús no podría ser reinterpretada. Sería una amenaza existencial a la estructura de poder emergente. Eso puede explicar por qué las tradiciones sobre descendencia de Jesús fueron tan completamente suprimidas. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas, demasiado peligrosas, demasiado disruptivas. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 d.C. y lo convirtió en religión de Estado, esas dinámicas se intensificaron 1000 veces. Ahora no eran únicamente comunidades religiosas compitiendo, era el poder imperial romano el que se alineaba con una facción específica del cristianismo. La ortodoxia que Constantino favoreció era la jerárquica, la institucional, la controlable. Y esa ortodoxia no tenía espacio para María Magdalena como apóstola, mucho menos para descendencia de Jesús, que representaría autoridad a través de sangre, no a través de ordenación. Los concilios ecuménicos de los siglos IV y V, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, codificaron ortodoxia, pero también codificaron poder. ¿Quién estaba dentro? ¿Quién estaba fuera? ¿Cuáles textos eran sagrados? ¿Cuáles eran heréticos? ¿Cuáles tradiciones eran verdaderas? ¿Cuáles eran falsas? Y en ese proceso, la verdad sobre María Magdalena y sobre su posible descendencia fue sacrificada en el altar del poder institucional. Ahora vamos a hacer algo crucial: examinar lo que las fuentes históricas realmente dicen, sin filtros teológicos posteriores. Porque cuando remueve siglos de interpretación y va directo a los textos originales, algunas cosas notables emergen. Fuente primaria: 1. Evangelios canónicos. En los 4 evangelios que entraron en la Biblia, María Magdalena aparece en momentos específicos y significativos. En Mateo 27, 55, 56, está presente en la crucifixión. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres, entre ellas, María Magdalena. En Marcos 15, 40, 47, observa la crucifixión y el sepulcro. María Magdalena veían dónde estaba siendo colocado. En Lucas 8, 2, 3, es identificada como una de las mujeres que sostenían a Jesús con sus recursos. En Juan 20, tiene el encuentro más íntimo y detallado con Jesús resucitado, donde él la llama por nombre, María, y ella responde, Rabuni, maestro. Lo que es notable, en los 4 evangelios, escritos independientemente,
María Magdalena está presente en los momentos más cruciales. Eso no es coincidencia, es consenso histórico sobre su importancia. Lo que es aún más notable, Juan 20 preserva un detalle extraordinario. Cuando María Magdalena intenta tocar a Jesús resucitado, él dice: «No me detenga, pues aún no he subido al Padre, pero vaya a mis hermanos». Dos cosas sobre esto. Primero, la intimidad del encuentro. Jesús aparece primero a ella, sola, antes que a los otros discípulos. Segundo, la comisiona para enseñar a los apóstoles: «Vaya a mis hermanos y dígaleles». Eso es función apostólica. Ella es enviada. Apóstol significa enviado, para proclamar la resurrección a los propios apóstoles. Por eso los padres de la iglesia posteriores la llamaron apóstola de los apóstoles. No por sentimentalismo, sino reconociendo su función histórica en los textos. Fuente primaria 2. Evangelio de María. Ahora vamos a un texto que no entró en el canon, pero es igualmente antiguo. El Evangelio de María existe en 3 manuscritos: papiro griego del siglo III y códice copto del siglo V. En el texto, después de la resurrección, los discípulos están aterrorizados. María Magdalena los conforta: «No lloren, su gracia estará con ustedes y los protegerá». Pedro entonces pide: «Hermana, sabemos que el Salvador la amaba más que a todas las otras mujeres. Cuéntenos las palabras que le dijo, que conoce pero nosotros no». María comparte una visión, enseñanzas sobre el alma ascendiendo a través de esferas. Es teología mística compleja, gnóstica. Pero entonces, Andrés duda. «No creo que el Salvador haya dicho esto. Estas enseñanzas son extrañas». Pedro se indigna. ¿Realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a nosotros? Y Leví, Mateo, defiende a María. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién es usted para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Este texto preserva una tensión histórica real. Conflicto entre autoridad de María basada en conocimiento directo de Jesús versus autoridad de los 12 basada en su posición institucional. Fuente primaria 3. Evangelio de Felipe. Este evangelio, también de Nag Hammadi, contiene el pasaje más explícito. La compañera de él, María Magdalena, la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en... El manuscrito está dañado en los puntos cruciales, pero el significado general es claro. Había intimidad física entre Jesús y María Magdalena, expresada a través de besos. En el contexto judío del siglo I, besos entre hombre y mujer que no eran familia eran significativos. El Talmud es explícito sobre eso. Besos, especialmente en la boca, eran gestos de intimidad matrimonial o familiar. Entonces, cuando el Evangelio de Felipe describe a Jesús besando a María Magdalena frecuentemente, está describiendo una relación íntima que, en el contexto cultural, sugeriría vínculo matrimonial. Análisis crítico. Los estudiosos modernos debaten intensamente esos textos. Algunos argumentan que el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe son invenciones gnósticas tardías sin valor histórico. Otros argumentan que preservan tradiciones auténticas tan antiguas como los evangelios canónicos. El consenso académico actual es matizado. Esos textos gnósticos fueron compuestos en el siglo II, pero pueden incorporar tradiciones orales del siglo I. No son Biblia perdida que debería haber sido incluida, pero tampoco son pura ficción. Son documentos históricos reales que reflejan cómo algunas comunidades cristianas primitivas entendían a Jesús y María Magdalena. En cuanto a la descendencia de Jesús, debemos ser honestos. Ningún texto antiguo sobreviviente menciona explícitamente descendencia por nombre, pero eso no es prueba de ausencia. Muchos textos fueron perdidos o destruidos, y si había descendencia cuya existencia era peligrosa, habría fuerte motivación para no mencionarla textualmente. Las evidencias son circunstanciales. Tradiciones de Francia sobre María Magdalena llegando con compañeros, simbolismo del Santo Grial como linaje, la desaparición de María Magdalena de los registros canónicos, la intensidad con que su memoria fue suprimida. Ninguna de esas evidencias es definitiva, pero juntas pintan un cuadro intrigante de una verdad que fue cuidadosamente escondida. Llegamos a un punto crucial de este viaje. ¿Cómo reconciliar la verdad histórica con la fe?
Cómo integrar descubrimientos que desafían la tradición sin destruir el significado espiritual que sostiene a millones de personas. Porque aquí está la realidad. Muchas personas derivan profundo significado espiritual de la narrativa tradicional de María Magdalena como pecadora arrepentida. Representa esperanza, que no importa qué tan lejos haya caído, el perdón es posible. Ese mensaje tocó corazones por siglos. Negar el valor de esa narrativa sería cruel e innecesario, pero insistir que es la única verdad sobre María Magdalena sería deshonesto históricamente. Entonces, ¿cómo avanzamos? Perspectiva 1. Verdad histórica versus verdad teológica. Las tradiciones religiosas siempre operaron en múltiples niveles de verdad. La Biblia contiene historia, pero también mito, parábola, poesía, profecía. Cada género con su propio tipo de verdad. María Magdalena como pecadora arrepentida puede ser verdad teológica, una narrativa que transmite verdades sobre perdón y redención, incluso si no es verdad histórica literal. De la misma forma, María Magdalena como apóstola y posible compañera de Jesús puede ser verdad histórica sin necesariamente negar todas las verdades teológicas que se desarrollaron alrededor de ella. Las dos pueden coexistir si somos sofisticados en cómo entendemos verdad. Perspectiva 2. Fe robustecida por la honestidad. Muchas personas temen que cuestionar tradiciones debilita la fe, pero lo opuesto puede ser verdad. Fe que enfrenta cuestiones difíciles honestamente frecuentemente emerge más fuerte. Si puede aceptar que María Magdalena fue transformada de apóstola en prostituta por razones políticas, pero aún encontrar significado espiritual en la historia tradicional, su fe demuestra profundidad notable. Si puede considerar que Jesús pudo haberse casado y haber tenido descendencia, y aún así ver en él una figura espiritualmente transformadora, su cristianismo es más robusto, no más débil. La fe que depende de no hacer preguntas difíciles es frágil. La fe que puede integrar complejidad y ambigüedad es resiliente. Perspectiva 3. Recuperando lo femenino sagrado. Quizás una de las reconciliaciones más importantes sea reconocer lo que se perdió en la marginalización de María Magdalena, lo femenino divino en el cristianismo. El cristianismo desarrolló una teología profunda sobre Cristo masculino, sobre Dios Padre, sobre el Espíritu Santo, gramaticalmente neutro, pero frecuentemente imaginado masculino. ¿Pero dónde está lo femenino divino? Las tradiciones católicas desarrollaron la veneración mariana. María, Madre de Jesús, como Reina del Cielo, intercesora, Madre Divina. Pero incluso esta María es definida por la virginidad y la maternidad obediente, no por liderazgo o autoridad propia. María Magdalena, apóstola, ofrece algo diferente. Lo femenino divino como líder, profesora, pareja espiritual en pie de igualdad. Si fue compañera de Jesús, representa un modelo de pareja espiritual entre masculino y femenino, no de subordinación. Y si tuvo descendencia de Jesús, esa descendencia representaría la continuidad de lo divino a través de un linaje femenino, una imagen radicalmente diferente de autoridad espiritual. Perspectiva 4. Modelos múltiples de santidad. Aquí hay otra forma de reconciliación. Reconocer que existen múltiples modelos de santidad, y todos tienen valor. María Magdalena, pecadora arrepentida, es un modelo. El modelo de transformación radical a través del encuentro con lo divino. María Magdalena, apóstola, es otro modelo. El modelo de liderazgo femenino, de conocimiento espiritual, de valentía para proclamar la verdad. María Magdalena, compañera de Jesús, es otro aún. El modelo de amor sagrado, de pareja espiritual, de igualdad en el viaje divino. ¿Por qué necesitamos elegir solo uno? ¿Por qué no honrar la complejidad de una figura que significa cosas distintas para personas distintas? Perspectiva 5. Comunidad en la búsqueda. Quizás la reconciliación más profunda es reconocer que nadie posee la verdad completa. Ni los guardianes de la ortodoxia, ni los descubridores de manuscritos antiguos, ni usted, ni yo. Lo que tenemos es un viaje compartido hacia la comprensión. En ese viaje, nos necesitamos unos a otros. Aquellos que mantienen la tradición y aquellos que hacen preguntas incómodas. La fe y la investigación histórica no son enemigas, son socias en la búsqueda de una verdad más profunda. Cuando lee el Evangelio de María con mente abierta, cuando considera posibilidades que desafían la tradición, cuando honestamente examina las evidencias, no está atacando el cristianismo,
Está participando en la larga tradición cristiana de buscar comprender el misterio de lo divino más profundamente. Y para aquellos que encuentran esa búsqueda perturbadora o amenazante, recuerde, Jesús mismo constantemente desafió tradiciones establecidas, hizo preguntas incómodas, reveló verdades que perturbaban a las autoridades religiosas de su tiempo. Cuestionar la tradición sobre María Magdalena en nombre de la verdad no es traicionar a Jesús, es seguir su ejemplo de priorizar la verdad sobre la conveniencia institucional. La cuestión de la descendencia. En cuanto a la posible descendencia de Jesús, quizás la reconciliación más honesta es admitir, no sabemos con certeza, las evidencias son sugestivas pero no conclusivas. Pero si existiera, ¿qué significaría? No destruiría el cristianismo. Demostraría que Jesús era plenamente humano así como plenamente divino, que experimentó amor humano, familia, paternidad, que lo sagrado puede manifestarse a través de lo profundamente humano. Y significaría que María Magdalena hizo un sacrificio extraordinario, renunció al reconocimiento histórico, al liderazgo en la iglesia naciente, a su propia voz, para proteger a una descendencia cuya existencia amenazaba a poderes que no dudarían en destruirla. Ese sería un sacrificio materno tan profundo, tan altruista, tan divino en su propia forma, que merece nuestra reverencia tanto como cualquier otro acto de santidad en la tradición cristiana. Llegamos al final de este viaje extraordinario, pero, de cierta forma, apenas estamos en el comienzo, porque lo que exploramos hoy no es solo historia antigua, es una invitación para transformar la forma en que vemos la fe, la tradición, la verdad y la valentía. Recapitulemos lo que descubrimos. Aprendimos que María Magdalena no era prostituta. Esa identificación fue una construcción política del siglo VI, consolidando siglos de marginalización. Las fuentes históricas más antiguas la presentan como discípula próspera, líder espiritual, primera testigo de la resurrección. Aprendimos que textos cristianos primitivos, no ficciones modernas, sino manuscritos reales del siglo II, describen a María Magdalena como compañera de Jesús, amada especialmente por él, depositaria de enseñanzas secretas. Aprendimos que existía una tensión violenta entre tradiciones que honraban a María Magdalena como apóstola y fuerzas institucionales que necesitaban neutralizarla para consolidar una autoridad masculina exclusiva. Aprendimos que las tradiciones sobre María Magdalena que huyó a Francia, sobre el Santo Grial como linaje sagrado, sobre su vida en exilio, pueden conservar recuerdos de una verdad explosiva que estaba protegiendo a la descendencia de Jesús. Pero más importante que los hechos individuales es lo que esta historia nos enseña sobre la verdad, el poder y el sacrificio. Sobre la verdad. La historia de María Magdalena nos enseña que la verdad oficial no siempre es la verdad completa, que las narrativas son construidas por aquellos en el poder para servir a sus intereses, que cuestionar esas narrativas no es falta de respeto, es la búsqueda de una comprensión más profunda. En nuestra propia era de desinformación, de narrativas conflictivas, de batallas sobre lo que es verdadero, la historia de María Magdalena es un recordatorio oportuno. Siempre pregunte quién está contando la historia, por qué y qué ganan con su versión. Sobre el poder. La supresión de la verdad sobre María Magdalena demuestra cómo las estructuras de poder se perpetúan a través del control narrativo. La iglesia primitiva no podía simplemente decretar que las mujeres no podían liderar. Necesitaba reescribir la historia para que pareciera que las mujeres nunca lideraron. Eso debe hacernos cuestionar. ¿Qué otras verdades fueron suprimidas? ¿Qué otras voces fueron silenciadas? No solo en el cristianismo primitivo, sino en todas las estructuras de poder que encontramos. Sobre el sacrificio. Si María Magdalena realmente tuvo que elegir entre proclamar su verdad y proteger a su descendencia, su sacrificio le quita a uno el aliento. Renunció a todo: reconocimiento, liderazgo, voz, memoria histórica, para que su descendencia pudiera vivir en seguridad. Ese no es el sacrificio que celebramos con crucifijos y altares. Es el sacrificio silencioso, invisible, que las madres hacen a través de los siglos, renunciar a su propio ser para proteger a aquellos que aman. Y quizás eso sea lo más sagrado de todo. Pero ahora, para usted, ¿qué hace con este conocimiento? ¿Cómo eso transforma su comprensión de la fe, del cristianismo, de la verdad? Algunas opciones. Puede rechazar todo como especulación peligrosa, regresar a la narrativa tradicional, encontrar consuelo en la familiaridad,
Eso es válido. Nadie debe ser forzado a cuestiones que perturben su paz espiritual. Puede integrar estos descubrimientos en una comprensión más compleja del cristianismo, reconociendo que la fe puede coexistir con la honestidad histórica, que las cuestiones pueden profundizar la espiritualidad en vez de destruirla. Puede convertirse en un buscador activo, investigando más, leyendo fuentes primarias, formando sus propias conclusiones basadas en evidencias. Lo que sea que elija, hizo algo valiente hoy. Se permitió cuestionar, considerar, explorar. Demostró que su fe, o su curiosidad intelectual, es lo suficientemente fuerte para enfrentar preguntas difíciles. Y eso, por sí solo, es transformador. María Magdalena, ya sea como pecadora arrepentida, como apóstola de los apóstoles, como compañera de Jesús, como madre protectora de su descendencia, representa algo profundamente humano: la capacidad de amar completamente, de sacrificarse radicalmente, de llevar la verdad incluso cuando nadie está escuchando. Su historia, en todas sus versiones, merece ser conocida. Su verdad, en toda su complejidad, merece ser explorada. Su sacrificio, en toda su profundidad, merece nuestra reverencia. Porque al final, la mayor enseñanza de María Magdalena puede ser esta: que la verdad vale la pena buscar, incluso cuando es difícil; que el amor vale la pena honrar, incluso cuando es inconveniente; que el sacrificio vale la pena reconocer, incluso cuando fue olvidado. Y quizás, solo quizás, en algún lugar a través de los siglos, hay un linaje, descendientes que llevan en sus venas la sangre de Jesús, preservando en sus historias familiares fragmentos de verdad que el mundo no estaba listo para recibir. ¿Sabrán quiénes son? ¿O el sacrificio de María Magdalena fue tan completo que hasta ellos olvidaron su propio origen? No sabemos. Quizás nunca sabremos. Pero el hecho de poder hacer la pregunta, de poder explorar la posibilidad, de poder honrar a María Magdalena como más de lo que la tradición permitió, eso, en sí, es victoria. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario sobre María Magdalena y la verdad prohibida sobre la descendencia de Jesús. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque es de esas personas que no tienen miedo de hacer las preguntas difíciles, que valoran el conocimiento tanto como la fe. Este canal existe para personas exactamente como usted. Si aún no se ha suscrito, este es el momento perfecto. Tenemos mucho más para explorar juntos sobre los orígenes del cristianismo, sobre manuscritos perdidos, sobre verdades que fueron escondidas, y su compañía en este camino lo significa todo. Active por favor la campanita para no perderse ningún video. Y ahora, en su pantalla aparecerá otro video que continuará expandiendo su perspectiva sobre los misterios del cristianismo primitivo. No se detenga aquí. La búsqueda de la verdad nunca termina.